Bosquejo del libro de Apocalipsis. Una de las formas de estudio de la Santa Palabra de Dios es la del método sintético, que incluye el bosquejo de cada libro. El estudio sintético de la Biblia considera y estudia, entre otras cosas, lo siguiente: la Biblia como un todo, es decir, sus 66 libros en conjunto. Cada grupo de libros de la Biblia como un todo. Cada libro de la Biblia como un todo. Bosquejo de cada libro de la Biblia. El método de estudio sintético de la Biblia es prioritado para quien quiera pasar al análisis de ella. En otras palabras, jamás se debe tratar de analizar la Biblia, sus libros, sus capítulos, versículos, palabras, frases e ideas, sin primero hacer una síntesis cuidadosa y completa de todo eso. Espiritualidad, discernimiento espiritual y madurez son aquí de vital importancia, sea síntesis o análisis de la Biblia. El método sintético puede compararse con el viajero que sube a la montaña para obtener una visión global y panorámica de toda la región, que pretende conocer y explorar detalladamente. Al tratarse de la Biblia, significa estudiar el contenido general de cada uno de sus libros antes de cuidar su interpretación y análisis. Sintetizar es abreviar, bosquejar. Analizar es ampliar descomprimiendo. Tema del libro: la revelación personal de Cristo en gloria, en su venida. Capítulo 1. La visión de Cristo glorificado. Capítulos 2 y 3. La iglesia en el pasado y en el presente. Capítulo 4. La iglesia arrebatada. Capítulo 5. La iglesia glorificada. Capítulos 6 al 18. La gran tribulación. Capítulo 19. La venida de Cristo en gloria. Capítulo 20. El milenio y el juicio final. Capítulos 21 y 22. El estado eterno perfecto. Una palabra explicativa sobre cada punto del bosquejo. Capítulo 1. La visión de Cristo glorificado. Se trata de una visión de Cristo como Él está actualmente en la gloria. Capítulos 2 y 3. La iglesia en el pasado y en el presente. Las 7 iglesias allí mencionadas representan 7 períodos de la historia de la Iglesia Universal como cuerpo de Cristo. Para eso, hasta que se haga un cotejo entre las iglesias locales mencionadas en los capítulos 2 y 3 y los períodos de la historia de la Iglesia. En cuanto a las 7 cartas como número representativo, compárese el hecho de que el apóstol Pablo también le escribió a 7 iglesias cuando, en su época, había mucho más iglesias. Esas 7 iglesias fueron Roma, Corinto, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas y Tesalónica. Sus otras cartas se dirigieron a personas, no a las iglesias. Capítulo 4. La iglesia arrebatada. El arrebatamiento a la altura de los hechos del capítulo 4 prefigura claramente el arrebatamiento de la iglesia después de su historia en este mundo. Capítulo 5. La iglesia glorificada. Aquí tenemos representados los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, bajo la forma de 24 ancianos delante del trono del Cordero, integrando un culto en que toman parte todos los seres celestiales. Se trata de la iglesia ya glorificada, después de su arrebatamiento. Capítulos 6 al 18. La gran tribulación. La gran tribulación es un periodo de afiliación sin paralelo que sobrevendrá a los judíos y a los gentiles, después del arrebatamiento de la iglesia. No hay palabras que puedan describir los horrores del sufrimiento en ese periodo. Es un periodo de 7 años, según un estudio comparativo de la Biblia. Los capítulos 6 al 10 abarcan la primera mitad de la tribulación, es decir, sus primeros 3 años y medio. Los capítulos 11 al 18 abarcan la segunda mitad de esa gran tribulación, es decir, los últimos 3 años y medio. Capítulo 19. La venida de Jesucristo en gloria. Es la última etapa de su venida, siendo la primera el arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento, Jesucristo vendrá para sus santos. En su venida en gloria, Él vendrá con sus santos para liberar a Israel, juzgar a las naciones y establecer el milenio. Capítulo 20. El milenio y el juicio final. El milenio es el glorioso reinado de Cristo durante 1000 años en la tierra. El juicio final seguirá el milenio, época en que todos los impíos, fallecidos desde el tiempo de Adán, resucitarán para ser juzgados según sus obras. Capítulos 21 y 22. El estado eterno perfecto.
Aquí tenemos un cuadro que muestra cómo serán todas las cosas, después que el pecado sea juzgado y desterrado del universo, junto con los impíos y el diablo. Esto es, un cuadro de la tierra y sus ocupantes, cuando Dios haga nuevas todas las cosas, así como eran en el principio.